Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido, extranjero, a este bosque donde las palabras no siempre son simples sonidos. Algunas son símbolos, otras son puertas, y hay ciertas historias que cuando son pronunciadas correctamente parecen alterar algo profundo dentro de quien las escucha. Bebe conmigo esta noche este vino oscuro traído desde Northampton, ciudad gris de Inglaterra, donde creció Alan Moore. Porque esta noche no descendemos hacia una novela común ni hacia un mito antiguo, sino hacia una de las obras más extrañas y ambiciosas jamás creadas en el cómic contemporáneo, Promethea. Muchos creen todavía que los cómics pertenecen solo al entretenimiento o a la evasión, pero existen obras que destruyen por completo esa idea, obras que utilizan la narrativa gráfica como vehículo filosófico, instrumento esotérico o incluso experiencia iniciática. Y pocas lo representan de manera tan radical como Promethea. Publicada a finales de los 90 bajo America's Best Comics, apareció en un momento extraño de la cultura occidental. Internet comenzaba a transformar la percepción de la realidad, las religiones tradicionales perdían fuerza y el mundo avanzaba hacia una era de imágenes y saturación mediática. En medio de eso, Alan Moore propuso algo casi imposible: usar un cómic comercial para hablar de magia ceremonial, cábala, tarot, misticismo, apocalipsis y conciencia. Cuidado, extranjero, Promethea no es simplemente una historia fantástica sobre una superheroína. Cuanto más avanza, más evidente resulta que Moore intenta destruir deliberadamente las categorías del género. Comienza como narración superheroica y termina convirtiéndose en una exploración metafísica sobre la naturaleza de la realidad, el lenguaje y la imaginación humana. Y quizá ahí resida su aspecto más inquietante. Promethea parece escrita no solo para ser leída, sino para producir efectos reales sobre la conciencia del lector. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Para comprender verdaderamente Promethea es necesario detenernos en la figura de Alan Moore, porque pocas veces una obra está tan profundamente ligada a la visión espiritual y filosófica de su autor. Alan Moore nació en 1953 en Northampton, una ciudad obrera inglesa marcada por fábricas, decadencia industrial y una atmósfera gris que impregnaría muchas de sus obras. Antes de convertirse en figura revolucionaria del cómic, atravesó una juventud caótica. Fue expulsado de la escuela, trabajó en empleos precarios y comenzó haciendo dibujos underground para revistas musicales bajo seudónimos como Kurt Bill o Jill DeRay. A finales de los 70 y principios de los 80, empezó a escribir para revistas británicas como 2000 AD y Warrior. Allí desarrolló muchas de las obsesiones que dominarían su obra: el poder de los símbolos, la manipulación política, la construcción de mitologías modernas
y la fragilidad de la identidad humana. Su salto definitivo llegó cuando trabajaba para DC Comics en los 80. Obras como Watchmen, V for Vendetta, From Hell y su etapa en Swamp Thing transformaron la percepción cultural del cómic. Moore dejó de tratar a los superhéroes como fantasías infantiles y los convirtió en herramientas filosóficas, psicológicas y políticas. Watchmen desmontó la figura del superhéroe mostrando personajes rotos y moralmente ambiguos. V for Vendetta exploró anarquismo y totalitarismo. From Hell reinterpretó a Jack el Destripador como un ritual fundacional del siglo XX. Y en Swamp Thing introdujo terror metafísico, ecología y misticismo en el cómic comercial. Sin embargo, mientras crecía su prestigio, aumentaba su rechazo hacia la industria. Tuvo constantes conflictos por derechos de autor y mercantilización. El aspecto más decisivo llegó en los 90 cuando Moore declaró públicamente haberse convertido en mago ceremonial y practicante de magia del caos. Para él, la magia no consistía en lanzar hechizos ni alterar físicamente la realidad, sino en algo más profundo. Toda cultura humana está construida mediante símbolos, ficciones, lenguaje e imaginación. Cambiar los símbolos implica transformar la conciencia, y transformar la conciencia implica transformar la realidad. Moore definió el arte y la narrativa como formas auténticas de magia. Un escritor realiza un acto mágico cuando introduce ideas capaces de alterar la mente de otra persona a través del tiempo. Esa visión atraviesa completamente Promethea. Como explicaría el propio Moore, años después en la entrevista concedida a Peter Bibergal para The Believer, publicada el 1 de junio de 2013, con Promethea quería hacer un cómic que fuera fundamentalmente educativo, una introducción a la magia y a la cábala a través del cómic de superhéroes. Para mí la magia no es un truco, sino el arte de la manipulación del lenguaje y los símbolos para alterar la conciencia humana. A través de este personaje, intenté mapear la imaginación colectiva y demostrar que las ideas, los mitos y las ficciones tienen una existencia real y tangible. La realidad misma está construida a partir de historias, y los creadores son, en cierto sentido, los verdaderos magos que moldean el tejido de nuestra percepción cultural. La obra no nace solo como ficción. Moore parece utilizarla como un ritual narrativo destinado a conducir al lector hacia ideas filosóficas y experiencias simbólicas. Por eso la serie abandona rápidamente las estructuras tradicionales del cómic de superhéroes y se convierte en un viaje iniciático disfrazado de narrativa gráfica. Y mientras el bosque se oscurece lentamente a nuestro alrededor extranjero, comenzamos a comprender algo inquietante. Quizá la imaginación jamás fue una simple evasión de la realidad. Quizás siempre fue una de sus fuerzas fundamentales. La historia comienza con Sophie Banks, una estudiante neoyorquina que investiga el origen de una misteriosa figura literaria llamada Promethea. A través de poemas, relatos pulp y viejas historietas, descubre referencias dispersas a una mujer sobrenatural que reaparece constantemente bajo distintas formas. Al principio parece un simple fenómeno cultural, pero Sophie acaba comprendiendo algo perturbador. Promethea no es un personaje ficticio cualquiera, sino una entidad que utiliza la imaginación humana para manifestarse en el mundo. Aquí Moore introduce una de las ideas centrales de la obra. Las ficciones quizá no son menos reales que la realidad cotidiana. Los mitos sobreviven porque funcionan como organismos simbólicos capaces de atravesar épocas y culturas. Promethea cambia de rostro porque no pertenece a una identidad fija. Existe allí donde alguien logra imaginarla.
El origen del mito se remonta al Egipto romano, cuando una niña llamada Promethea desaparece en el desierto y entra en contacto con la inmateria, una dimensión donde habitan sueños, símbolos, arquetipos y creaciones imaginarias de la humanidad. Desde entonces, Promethea deja de ser una persona concreta y se convierte en una fuerza narrativa capaz de encarnarse a través de escritores y artistas. Moore sugiere así algo provocador: toda creación artística podría ser una forma de invocación. Mientras Sophie profundiza en el misterio, empieza a perder la frontera entre su identidad racional y el territorio simbólico de la imaginación. Y entonces la obra abandona definitivamente el relato superheroico para convertirse en un viaje iniciático hacia regiones ocultas de la conciencia. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast, YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Uno de los aspectos más fascinantes de Promethea aparece cuando la narración se desplaza hacia la inmateria. Ya no importa tanto el conflicto externo como la exploración de la conciencia, los símbolos y la imaginación humana. La inmateria es el territorio donde existen todas las ideas imaginadas por la humanidad: dioses, sueños, personajes literarios, mitos y recuerdos colectivos. Moore mezcla aquí influencias de Platón, Jung, la magia ceremonial y la cábala hermética. Los pensamientos humanos no desaparecen, permanecen flotando dentro de un océano simbólico que alimenta toda cultura. Los artistas aparecen entonces como exploradores de ese territorio invisible. El creador no inventa completamente desde cero, actúa como intermediario entre el mundo material y las profundidades de la imaginación colectiva. Por eso Promethea puede manifestarse en distintas épocas y autores. Existe como entidad simbólica viva dentro de la inmateria, adoptando nuevas formas según las necesidades espirituales de cada tiempo. A medida que Sophie avanza, también cambia radicalmente la estructura visual del cómic. Las páginas se convierten en diagramas, composiciones circulares y secuencias casi abstractas. La lectura comienza a parecer más un ritual que una narración convencional. No era una decisión estética arbitraria. En la histórica entrevista realizada originalmente para la revista Arthur en noviembre de 2003, recuperada y traducida décadas después por Narraciones Gráficas el 28 de mayo de 2024, Moore describía así el experimento formal de la serie. El desafío formal con Promethea consistía en romper con la narrativa secuencial tradicional para reflejar estados alterados de conciencia en una página bidimensional. Diseñamos páginas que debían leerse en círculos, en infinitos o de forma simétrica, forzando al lector a experimentar visualmente el misticismo de que hablábamos. No se trataba solo de contar una historia, sino de usar el medio del cómic como un talismán psicodélico. La estructura del cómic occidental suele ser muy rígida, pero la magia exige flexibilidad. Por eso transformamos la maquetación en una extensión directa de las esferas de la cábala que estábamos explorando. Muchos lectores consideran que Promethea deja de ser un cómic para transformarse en un tratado esotérico ilustrado, pero precisamente ahí reside el proyecto de Moore: romper la frontera entre imaginación y realidad, recordándonos que las sociedades modernas continúan viviendo rodeadas de mitos, aunque ahora adopten la forma de ideologías, celebridades o narrativas mediáticas. Y mientras Sophie desciende más profundamente dentro de la inmateria extranjero,
empezamos a comprender que quizá la frontera entre mito y realidad siempre fue mucho más frágil de lo que creíamos. Promethea abandona definitivamente cualquier apariencia de cómic convencional. La obra se transforma en una travesía iniciática construida mediante símbolos esotéricos reales, tarot, alquimia, magia ceremonial y sobre todo la cábala hermética. El eje central de ese recorrido es el árbol de la vida, mapa simbólico compuesto por distintas esferas, las Sefirot, que representan niveles de conciencia y principios espirituales. Alan Moore reorganiza toda la estructura narrativa alrededor de ese ascenso metafísico. Sophie y las distintas encarnaciones de Promethea atraviesan regiones donde la realidad cambia constantemente. En unas domina el sueño y el inconsciente, en otras el lenguaje, el intelecto, el deseo o la emoción. Cada esfera altera no solo la historia, sino también el estilo visual y la percepción del lector. El cómic deja de parecer una narración lineal y se convierte en una sucesión de estados mentales. La influencia del tarot es igualmente constante. Las cartas aparecen como arquetipos espirituales y psicológicos capaces de representar procesos interiores del ser humano. Moore recupera así una antigua visión del tarot, no como simple mecanismo adivinatorio, sino como un mapa simbólico de transformación. Lo extraordinario es que estos conceptos nunca son explicados de manera académica. El lector los experimenta junto a Sophie. La obra obliga a atravesar visual y emocionalmente esas regiones simbólicas. Promethea comienza entonces a parecer menos una ficción y más un grimorio moderno disfrazado de novela gráfica. La imaginación deja de presentarse como evasión y se convierte en órgano de percepción espiritual, conectando la obra con figuras como William Blake, quien veía en la imaginación la verdadera naturaleza divina del ser humano. Y mientras Sofía asciende por el árbol de la vida, comprende algo perturbador. Quizá la conciencia humana nunca fue creada para habitar únicamente dentro de una realidad racional y materialista. A medida que Sophie profundiza en la naturaleza de Promethea, la realidad cotidiana comienza a desmoronarse. Lo que parecía una aventura fantástica se revela como una exploración metafísica sobre la imaginación, la conciencia y las estructuras ocultas del mundo. La inmateria adquiere entonces una dimensión todavía más compleja. No es solamente un lugar de fantasía, sino el plano donde sobreviven los sueños, los arquetipos y todas las creaciones imaginarias de la humanidad. Moore la conecta con el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, con el mundo de las ideas platónicas y con antiguas tradiciones esotéricas. Sophie comprende que Promethea no es un individuo concreto, sino una corriente simbólica eterna que atraviesa distintas épocas y culturas. Cada encarnación refleja los temores, deseos y obsesiones espirituales de su tiempo. La transformación también afecta al propio lenguaje visual del cómic. J.H. Williams III abandona la composición tradicional y convierte las páginas en mandalas, laberintos simbólicos y diagramas rituales. Hay capítulos donde la lectura se parece más a contemplar un manuscrito alquímico que a seguir una historieta convencional. Moore utiliza colores, geometrías y estructuras visuales como si estuviera construyendo un ritual gráfico. Las páginas obligan al lector a detenerse, interpretar símbolos y establecer conexiones intuitivas. Todo ello responde a la visión mágica de Moore. La imaginación no sería una simple fantasía subjetiva, sino una fuerza capaz de modificar la percepción humana y, por tanto, la realidad misma. Los dioses sobreviven mientras continúen existiendo dentro de la imaginación colectiva.
El verdadero enemigo de la obra deja entonces de ser un villano concreto. Moore dirige su crítica hacia una civilización obsesionada con lo racional y lo material, incapaz de comprender la dimensión simbólica de la existencia. Pero Promethea tampoco idealiza ingenuamente al mundo interior. La imaginación aparece como una fuerza peligrosa. Dentro de la inmateria habitan tanto visiones elevadas como monstruos, traumas y sombras humanas. Y mientras la ciudad continúa aparentemente intacta, bajo sus calles empieza a revelarse otro territorio construido no de materia, sino de símbolos. Porque quizá extranjero, los dioses jamás desaparecieron realmente. Tal vez simplemente aprendimos a dejar de verlos. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Uno de los aspectos más radicales de Promethea aparece cuando Moore expone directamente su concepción de la magia. Para él, la magia consiste en modificar la conciencia mediante símbolos. Toda cultura humana funcionaría de esa manera. Religiones, banderas, dinero, ideologías o identidades nacionales serían construcciones simbólicas capaces de organizar el comportamiento colectivo. Moore lleva esta idea hasta sus últimas consecuencias. El lenguaje no solo describe el mundo, también lo crea. Por eso en Promethea la palabra escrita adquiere tanta importancia. Sofía estudia literatura y Promethea existe precisamente como entidad narrativa transmitida a través de poemas, cuentos y relatos. La ficción se convierte así en una fuerza capaz de alterar la realidad. La influencia de la magia del caos resulta evidente. Según esta corriente, los símbolos poseen poder porque la mente humana responde activamente a ellos. Un dios antiguo, un mito o un personaje ficticio pueden adquirir existencia psicológica y cultural si suficientes personas proyectan imaginación sobre ellos. Moore mezcla sin jerarquías dioses egipcios, tarot, cultura pop, poesía y ocultismo porque todos forman parte del mismo océano simbólico humano. Sin embargo, la obra también advierte sobre el aspecto oscuro de los símbolos. Si poseen poder real, también pueden ser utilizados para manipular sociedades enteras. La propaganda, la publicidad y los relatos mediáticos funcionan como formas de magia colectiva. Aquí Promethea conecta directamente con Watchmen y V for Vendetta. Pero mientras aquellas obras se centraban en el poder político de los relatos, Promethea avanza hacia una dimensión más metafísica. El ser humano jamás puede escapar completamente de los símbolos que organizan su percepción. Incluso la identidad personal aparece como una narración construida mediante recuerdos, imágenes y relatos heredados. Sophie descubre que el yo no es una esencia fija, sino un texto en constante reescritura. Por eso Moore defiende la imaginación como acto de resistencia espiritual. En una civilización saturada de imágenes prefabricadas, recuperar la capacidad imaginativa individual se convierte en una forma de libertad interior. Y quizá esa sea una de las ideas más inquietantes de toda la obra. Si las sociedades están construidas mediante relatos compartidos, entonces cambiar las historias equivale también a cambiar la realidad. A medida que Promethea se aproxima a sus capítulos finales, abandona por completo cualquier estructura superheroica
y entra a una dimensión abiertamente apocalíptica. Pero aquí el apocalipsis no significa destrucción física, sino revelación. Un desvelamiento brutal de aquello que permanecía oculto bajo la superficie de la realidad cotidiana. Promethea se convierte entonces en la fuerza encargada de desencadenar ese despertar colectivo. Las fronteras entre imaginación y realidad empiezan a colapsar. Los sueños invaden la ciudad, los símbolos irrumpen en la experiencia diaria y la percepción ordinaria comienza a fragmentarse. Visualmente, la serie alcanza niveles extraordinarios de experimentación. J.H. Williams III transforma las páginas en torrentes de imágenes simbólicas que recuerdan mandalas, diagramas alquímicos y visiones psicodélicas. Moore intenta representar experiencias de conciencia que el lenguaje racional resulta incapaz de explicar. Durante el apocalipsis, la humanidad descubre que muchas de las estructuras que organizaban su vida, dinero, política, religión o identidad social, dependen únicamente de acuerdos simbólicos compartidos. El mundo aparentemente sólido revela de pronto su fragilidad imaginaria. Sin embargo, Moore evita cualquier visión ingenua del despertar espiritual. La revelación también produce miedo, caos y desorientación. Muchas personas prefieren aferrarse a viejas ilusiones antes que enfrentarse a una realidad más amplia e incierta. Destruir antiguas estructuras interiores resulta doloroso porque solemos confundirlas con nuestra propia identidad. La dimensión apocalíptica posee además una lectura histórica. Promethea fue escrita en pleno cambio de milenio, cuando Internet comenzaba a transformar radicalmente la experiencia humana. Moore percibía que Occidente atravesaba una mutación simbólica profunda. La obra anticipa obsesiones contemporáneas, saturación de imágenes, fragmentación de la realidad mediática y dificultad para distinguir entre representación y experiencia directa. Pero el apocalipsis no concluye en nihilismo. La destrucción de antiguas estructuras también abre la posibilidad de nuevas formas de conciencia. Y quizá por eso Promethea resulta tan distinta al tono sombrío y cínico que dominaba gran parte del cómic estadounidense de finales de los 90. Durante una conversación realizada en la San Diego Comic Con de 1999 y posteriormente archivada por J.C. Hutchins el 26 de diciembre de 2019, Moore explicaba: Al lanzar Promethea a finales de los 90, mi intención era rescatar el arquetipo de la Science Heroine, pero impregnándola de una dimensión espiritual y mítica profunda. Ella no es solo un personaje con superpoderes, es una idea viviente que se manifiesta a través de diferentes mujeres a lo largo de la historia cuando el mundo necesita inspiración. Quería alejarme de la violencia cínica y sombría que dominaba el cómic de esa época y ofrecer algo que fuera luminoso, expansivo y lleno de maravilla. Es un intento de fusionar la cultura pop de superhéroes con la tradición esotérica más pura, haciendo accesible lo oculto para el lector contemporáneo. Sophie comprende finalmente que Promethea jamás fue solo un personaje ficticio, sino una corriente eterna vinculada en la imaginación humana, una fuerza que reaparece cuando las viejas visiones del mundo empiezan a agotarse. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Para comprender plenamente Promethea, es necesario entender que Alan Moore no escribe únicamente contra estructuras políticas o culturales. En el fondo, toda la obra funciona como una rebelión contra el desencantamiento moderno del mundo. Desde la Ilustración, Occidente construyó una visión basada casi exclusivamente en lo racional y material. La ciencia permitió avances inmensos, pero también expulsó muchas dimensiones simbólicas y espirituales hacia el territorio de la superstición. El universo deja de percibirse como un espacio sagrado y pasó a entenderse como una maquinaria indiferente.
Moore considera que ese proceso produjo una profunda pobreza espiritual. Las sociedades modernas poseen enormes capacidades tecnológicas, pero una comprensión extremadamente limitada de la imaginación y del simbolismo. El resultado es una civilización saturada de información, aunque incapaz de ofrecer sentido. Promethea aparece precisamente como respuesta a esa crisis. Moore intenta devolver al arte una función antigua, servir como puente hacia regiones profundas de la experiencia humana. Por eso mezcla poesía, cómic, filosofía, alquimia y misticismo sin establecer fronteras rígidas entre ellos. Sin embargo, Moore tampoco propone regresar ingenuamente a las religiones tradicionales. Mantiene una fuerte desconfianza hacia cualquier autoridad espiritual institucionalizada. Su visión se aproxima más al hermetismo. El conocimiento surge de la experiencia interior y de la exploración individual. La obra contrapone constantemente imaginación y consumo. La cultura contemporánea produce cantidades inmensas de imágenes, pero muchas están diseñadas únicamente para distraer o anestesiar. El individuo moderno consume símbolos continuamente sin comprender el poder que ejercen sobre él. Por eso Promethea insiste tanto en recuperar una relación activa con la imaginación. Imaginar conscientemente se convierte en una forma de libertad frente a relatos prefabricados. La elección del cómic tampoco es casual. Moore aprovecha un medio tradicionalmente considerado menor para expandir radicalmente sus posibilidades filosóficas y espirituales. Igual que James Joyce revolucionó la novela, Moore intenta demostrar que el cómic puede convertirse en vehículo metafísico y poético. En muchos sentidos, Promethea representa la culminación de toda su trayectoria. Si Watchmen analizaba el poder político de los mitos modernos y From Hell descendía hacia las sombras del racionalismo, Promethea lleva todas esas obsesiones hacia una dimensión espiritual mucho más ambiciosa. Después de recorrer todas estas regiones simbólicas, surge finalmente la pregunta esencial: ¿qué es realmente Promethea? Porque reducir la novela gráfica resulta insuficiente. Lo que Moore construye se parece mucho más a un ritual iniciático disfrazado de cómic. Toda la obra responde a esa lógica. Sophie comienza siendo una estudiante racional y escéptica. Poco a poco atraviesa símbolos, desciende hacia regiones invisibles y regresa transformada. El recorrido reproduce la estructura clásica de las tradiciones iniciáticas: separación del mundo ordinario, descenso al territorio desconocido y retorno con una nueva percepción. Los personajes funcionan menos como individuos realistas y más como fuerzas simbólicas. Las distintas encarnaciones de Promethea representan posibilidades imaginativas y fragmentos de la experiencia humana. Moore no busca realismo psicológico, sino construir un mapa espiritual. La influencia de Carl Gustav Jung resulta evidente. Todo el viaje puede interpretarse como un proceso de individuación donde la protagonista integra distintas dimensiones de sí misma y atraviesa regiones profundas del inconsciente colectivo. La propia lectura se vuelve iniciática. Muchas páginas obligan al lector a detenerse, contemplar símbolos y establecer conexiones intuitivas. Moore parece recuperar una idea antigua: ciertos conocimientos no pueden transmitirse únicamente mediante explicaciones racionales. Necesitan imágenes, metáforas y experiencias estéticas
capaces de transformar la conciencia. Por eso Promethea provoca reacciones tan extremas. Algunos lectores la consideran excesivamente críptica, otros experimentan una fascinación casi obsesiva. Todo depende de la disposición interior con la que se atraviese el texto. La obra también contiene una advertencia constante. La imaginación posee poder creativo, pero también destructivo. Los símbolos pueden liberar o devorar. En el fondo, Promethea no exige creer literalmente en magia o dimensiones ocultas. Lo verdaderamente incómodo es aceptar que toda realidad humana siempre ha estado mediada por símbolos, relatos y ficciones compartidas. Así llegamos al final de este descenso hacia las regiones invisibles de Promethea. Hemos atravesado ciudades cubiertas de símbolos, dimensiones construidas por la imaginación humana y territorios donde el arte deja de ser entretenimiento para convertirse en instrumento de transformación interior. Quizá por eso la obra de Alan Moore continúa siendo tan difícil de clasificar. No pertenece completamente al cómic de superhéroes, ni a la fantasía convencional, ni al ensayo filosófico. Es una obra híbrida que intenta devolver al arte su capacidad para alterar la conciencia. Porque Moore no escribe únicamente sobre magia. Su verdadera obsesión es el poder de los símbolos, la manera en que los relatos organizan civilizaciones enteras, moldean identidades colectivas y condicionan la percepción humana, incluso cuando creemos haber abandonado toda mitología. El mundo moderno se considera racional y secular, pero Moore sugiere exactamente lo contrario. Seguimos rodeados de mitologías, solo que ahora adoptan nuevas formas. Ideologías, publicidad, narrativas mediáticas y culto a las celebridades funcionan como estructuras religiosas invisibles. La diferencia es que las antiguas sociedades sabían que sus símbolos eran sagrados. Nosotros, en cambio, solemos someternos a símbolos cuya influencia ni siquiera percibimos conscientemente. Mientras apuramos esta última copa de vino traído desde Northampton, junto a Moore, mago del caos y arquitecto de mitologías contemporáneas, queda una intuición inquietante. Toda civilización depende de las historias que se cuenta a sí misma. Cuando esas historias se vacían y dejan de ofrecer sentido, comienza lentamente el derrumbe espiritual. Promethea intenta responder a esa crisis recuperando el lenguaje del mito, del rito y de la imaginación activa. No para escapar de la realidad, sino para contemplarla desde una profundidad distinta. Porque para Moore la imaginación jamás fue una evasión infantil. Es una de las fuerzas fundamentales mediante las cuales el ser humano construye el mundo. No ya el de Sophie Banks, sino el nuestro. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntar a los extranjeros. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.